Shalom, Beshem Adonai. Es un gusto y un placer poder estar con ustedes una vez más en esta maravillosa tarde. Es una tarde muy calurosa en este lado del mundo. Es una tarde que no tiene brisa, el aire no circula, entonces la sensación térmica se siente muy, muy alta. Y andamos un poquito malos de la gripe, de la garganta, pero Baruch Hashem, bendito el Eterno que nos permite estar con ustedes una vez más. Aprovecharía este tiempo para dar también la bienvenida a los nuevos suscriptores que están con nosotros. Es un placer anunciar que ya somos 326 suscriptores. Al principio de todo esto, hace mucho tiempo, hace 2 años más o menos, cuando decidí abrir el canal, yo quise darle un enfoque muy, muy práctico, un enfoque diferente. Generalmente en estos temas de la religión, del estudio de la Torah, los temas que comúnmente se manejan dentro del internet y de las redes, pues tienen que ver con eso de los debates públicos, donde la gente dice y el otro contesta y el otro responde. Al final nunca llegan a un consenso y ahí está. Y eso llama mucho la atención. Las personas que hacen ese tipo de contenido, bueno, tienen muchos seguidores. O hay otro tipo de contenido donde se habla acerca de lo que realmente dice la Biblia o lo que realmente enseña o lo que no sabías acerca de David o lo que no sabías acerca de Salomón. Pero nosotros no quisimos tomar ese tipo de enfoque, aunque son los temas más comerciales, son los temas que más venden. Cuando yo decidí abrir el canal, de hecho lo hacía meditando en las palabras del profeta, del profeta Miqueas, en el último de los capítulos, donde Miqueas cierra su obra. Sí, este profeta muy importante que escribe después del exilio, escribe después del regreso de los hijos de Israel a la Tierra Santa. Entonces él escribe y casi al final de su obra dice, acuérdense de la Torá de Moisés, ¿sí? En la cual yo les entregué estatutos y mandamientos a los hijos de Israel. Entonces el profeta cierra toda su obra, el último de los profetas cierra su obra con esa declaración, con esa recomendación. Acuérdense de la Torah. Entonces ese fue el enfoque. Entonces, bueno, en este canal no subimos debates, no hablamos de los cataclismos que podrán venir y cosas así, sino que solamente nos enfocamos directamente en el estudio exhaustivo del texto de la Torah, en el estudio desde las áreas como la lingüística, la gramática, la filología, la antropología y cosas que en materia nos sirven demasiado para poder entender el contexto o el mensaje original del texto, sin tomar en cuenta tradiciones o sobreinterpretaciones que a lo largo del tiempo se han desarrollado, pero bueno, esa es la intención, ir al texto, ir al contenido original de la Torah. Entonces, bueno, vamos a empezar. En esta ocasión vamos a seguir platicando acerca de los atributos del carácter de Adonai, de su identidad. Como ya hemos visto en esta serie, el Eterno se describe a sí mismo, o la Torah describe cómo es el Eterno en cuanto a los atributos de su carácter. Y eso precisamente nos sirve para que nosotros podamos tener un acercamiento más hacia su persona, para que nosotros podamos tener una comunión más cercana con Él. Cuando nosotros nos damos cuenta que Él no es un Dios lejano, no es un Dios que vino y construyó y después se fue a otro lugar, a otro espacio y nos dejó aquí. Bueno, no es así. El Eterno se describe como un padre amoroso que ama a su creación, que ama a sus hijos, pero sobre todas las cosas les da esa calidez, ese cariño de papá que Él solamente nos puede dar porque eres el Padre Celestial. Vimos también que Él es lento en su carácter, que Él tiene una calma reflexiva que es importante que nosotros también podamos llevar a la práctica. De repente hay circunstancias en la vida, hay situaciones que nos hacen caer en el desequilibrio y la mala inclinación nos lleva a conductas que no son propias, pero el Eterno nos muestra que debemos tener una calma reflexiva. Y en esencia
un poco de lo que hemos visto. Hay muchos videos que ya subimos acerca del carácter del Eterno. Y en la ocasión anterior estábamos hablando acerca de cómo el Eterno se describe así. Bueno, la Torá lo describe como el juez de toda la tierra. Shofet kol haaretz. Shofet kol haaretz es la palabra que encontramos en Génesis, Bereshit, capítulo 18, en el verso 25. Shofet kol haaretz nos hablan de un concepto importante acerca del carácter del Eterno. Y veíamos que la definición de Shofet es que viene del verbo shafat, y shafat viene del verbo savá, ¿sí? Que es la boca, o shafá, que significa nivelar, ¿sí? Nivelar, aplanar, allanar, en estos sentidos de hacer algo que sea recto. Entonces el Eterno, a través de su expresión, a través de sus palabras, por medio de su carácter, Él nivela la actitud, Él nivela la conducta de los seres humanos. Entonces veíamos puntos muy importantes y vamos a empezar a partir de ahí, en la lectura que veíamos la ocasión anterior en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, que es uno de mis pasajes favoritos. Ahorita vamos a dar la lectura, pero antes quisiera que repasáramos un poco los conceptos que vimos en la ocasión anterior, porque vamos a continuar con la explicación del tema. Tengo aquí una presentación de los conceptos que estábamos mencionando. La palabra shofet, que es juez, como aparece en Génesis 18:25. La palabra shofet viene de shafat, que es juzgar, y tenemos igual en la lectura de Génesis 18:25 la parte que dice mishpat, que es el juicio. Y hoy vamos a enfatizar un poco en en esta expresión. ¿Sí? Abraham le dice al Eterno ahí en Génesis 18, le dice que esté lejos de ti el que tú trates al justo igual que al pecador, y que tenga que morir el justo igual que el malvado, que esté lejos de ti, porque tú eres el juez de toda la tierra y tú tienes que hacer juicio. Pero en este caso, juicio es diferenciar entre el que es malo y entre el que es bueno. ¿Sí? El juicio es establecer la diferencia. ¿Sí? Está muy relacionado con el concepto de la jochma. La jochma es la sabiduría. Y entonces jochma significa separar lo bueno de lo malo. Entonces el Eterno es sabio en sus decisiones. El Eterno es poderoso en decidir, porque Él sabe separar lo que es bueno de lo que es malo. Y Él puede separar entre el malvado y el justo. Y Abraham le dice que esté lejos de ti, que trates igual a uno como a otro. O que mates o que tenga que morir el justo igual que el malvado. Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a la lectura de Deuteronomio capítulo 10. El pasaje correcto es, de hecho, Devarim capítulo 10, verso 17 y 18. ¿Por qué empezamos con esta lectura? Bueno, es que en este pasaje se nos narra las características o las cualidades que hacen que el Eterno se defina como el juez de toda la tierra. La lectura de este pasaje dice: Ki Adonai Eloheichem u Elohei Elohim be Adonai a Adonim el Gadol a Gibor a Be'aganora a Asher lo Yizafanim de lo Yizkach Shohad. Este pasaje ya lo comentamos en la lección anterior, pero vamos a traducirlo. Dice: porque Adonai, el Elohim de ustedes, Él es Elohim, o Él es poderoso entre los poderosos. Y Él es el juez sobre los jueces. Adonai a Adonim. Él es el juez sobre los jueces. A El Gadol, el poderoso y grande, y el que prevalece, y el que es terrible. Asher lo Yizafanim. Que es Asher lo Yizafanim. Dice que Él no levanta, en el sentido de levantar es como rendir honra. ¿Sí? La interpretación sería: Él no honra, ¿sí? Como que no levanta. Generalmente cuando una persona quiere elogiar a otra, los elogios que salen de su boca, su admiración, bueno, hacen que la otra persona levante el rostro, ¿sí? Por los elogios que recibe. Pero dice la Torá, el Eterno no levanta el rostro de ninguno.
en el sentido de que Él es juez sobre todos los jueces, no levanta el rostro, no honra a otras personas, porque Él mira las intenciones del corazón. Dice, Velo yishkach zohad. Velo yishkach zohad. Dice, y Él no recibe cohecho. ¿Sí? Si alguien alguna vez intenta decirle al Eterno, mira, yo he pecado, yo tengo una mala condición, yo no guardo el mandamiento, pero te voy a entregar esto para que tú me perdones, para que tú borres mi maldad. Tú eres el juez, yo me porto mal, pero yo te pago y tú limpias. ¿No? Dice la Torah, Velo yishkach shohad. Dice, él no recibe cohecho. La lectura del verso 18, el siguiente dice, Osech mishpat yatom be almaná. Y recuerde la palabra mishpat. Mishpat es hacer juicio, como lo veíamos en nuestro desarrollo lingüístico del verbo shafat. Mishpat, dice, Osech mishpat yatom be almaná. Dice, y él hace juicio al que no tiene padre y a la viuda. Beojed ger la atet lo lechem besimlat. Y también ama al extranjero. Y le da a él el pan y el vestido. Entonces, en el aspecto de conocer el carácter del Eterno, en el aspecto de conocer su identidad o las características que forman su faceta de ser Dios, su identidad como el Creador, como el Padre Celestial, dice también que Él es el juez de toda la tierra. Él es no solamente el juez, sino es el juez de los jueces. Adonai a Adonim, el que juzga sobre todos. Entonces él dice, y con esa autoridad él hace derecho, él da juicios certeros al que no tiene padres, al huérfano, defiende a la viuda y también le da su pan al extranjero. Entonces todo esto que nos habla del carácter del Eterno tiene un propósito, porque a lo largo del texto de la Torá, el Eterno va a pedir que todos aquellos que estudien la Torá, que todos aquellos que quieren acercarse al conocimiento del Eterno, tengan las mismas prácticas de justicia que Él tiene. Como Él defiende al huérfano, el que estudia la Torá también debe asumir esa faceta de defender el derecho del huérfano, de defender el derecho de la viuda, de defender el derecho del extranjero y practicar justicia y juicio rectamente. Cuando el Eterno habla en Bereshit capítulo 15 al padre Abraham, el Eterno dice, le dice, yo sé que Abraham va a guardar los mandamientos y sé que ordenará a sus hijos a que guarden mis derechos y practiquen juicio y justicia. Entonces, cuando alguien se acerca al conocimiento de la Torah, es necesario que el carácter del Eterno sea también plasmado en su propia persona. ¿Sí? Y vamos a ver algunos otros pasajes que nos hablan acerca de este concepto. Cómo el Eterno pide que, como es Él en su carácter, los que aprenden el texto de la Torá, los que quieran estudiar la Torá, también tienen la obligación de practicar la misma justicia y los mismos derechos que Él tiene. Es una transmigración del carácter. Tú conoces el carácter del Eterno y ese carácter tiene que desarrollarse en ti, en tu propia persona. Vamos a leer el libro de Shmot. Específicamente es el pasaje de Shmot, capítulo 22, verso 21 en adelante. Vamos a tratar de avanzar y conocer un poco más de las leyes de la Torá. Y vamos a darle lectura. En el verso 21 es como el Eterno, que Él dice que Él defiende al huérfano, que defiende a la viuda, que ama al extranjero, pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de implantar su carácter en las demás personas para que ellos puedan hacerlo por estas personas. Dice el texto, Begerlotone, ¿sí? Dice, y al extranjero no vas a engañar. Y al extranjero no vas a engañar. ¿Sí? Porque el Eterno es el que defiende, el que ama al extranjero dándole comida y alimento. Entonces, el texto de la Torá habla que como responsabilidad
nuestra, que estudiamos el texto de la Torá, que queremos agradar al Eterno, bueno, la ley, el mandamiento es este. De Gerlotone no vas a hablar palabras falsas al extranjero para engañarlo, eh, para tomar ventaja sobre él. Y vaya, eso es un acto simple, es algo sencillo que debemos nosotros de poner en práctica. A pesar de que la Torah fue escrita hace muchos años, este mandamiento está tan vigente como en el momento que se escribió, que tenemos que amar al extranjero, que tenemos que respetar al extranjero. Y si nosotros mismos somos extranjeros en una tierra lejana, bueno, nos gustaría que la gente nos apoyara, que la gente nos mostrara el amor del Eterno a través de ellos, que nos expresara que el Eterno nos ama y nos da pan y nos da el vestido. Entonces dice, Begerlo tone, velo tilhatzenu. Velo tilhatzenu significa no lo vas a oprimir, ¿sí? No lo vas a oprimir. Desde la perspectiva del texto de la Torá, el Eterno está hablando a los hijos de Israel y les dice, bueno, van a venir extranjeros en medio de ustedes, ¿sí? Y van a habitar con ustedes y van a estar en medio de ustedes. Y la Torá dice, los vas a tratar como se trata a un natural de la tierra, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, pero lo tienes que amar. Eso es lo que dice el texto de la Torá. Y da una razón. Dice, Begerlo tone, Belo tilhatzenu ki gerim eyitem ba'aretz Mitzrayim. Dice, porque ustedes mismos fueron extranjeros en la tierra de Egipto, en la tierra de Misraim. Entonces dice, no oprimas al extranjero, no lo engañes, porque ustedes mismos fueron extranjeros en un pueblo ajeno. El texto de la Torá dice también acerca de los extranjeros en Levíticos 19:34. Como un natural de ustedes tendrán al extranjero que peregrina entre ustedes, ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fueron a la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Elohim. Entonces vemos cómo el carácter del Eterno, que es el juez de toda la tierra, y su carácter se refleja en que él ama al extranjero, en que él defiende a la viuda. Bueno, pues ese carácter también se tiene que implantar en aquellos que estudiamos, que queremos conocer más acerca del texto de la Torá, y no solamente tenerlo como información, sino que sea algo que realmente impacte nuestra vida y nos ayude a impactar a la vida de los demás. No angustiarás al extranjero, dice otro mandamiento. Y cuando el extranjero more contigo en tu tierra, no le oprimas. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Mire qué interesante. Deuteronomio capítulo 24, verso 17. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás tú la prenda de ropa de la viuda. Entonces el Eterno dice, Él es el juez y Él ama al extranjero, ama al huérfano, defiende a la viuda. Entonces en sus leyes, en sus jurisprudencias dice, tú no lo vas a oprimir, no lo vas a engañar, no vas a torcer el derecho, no vas a tomar en prenda la ropa de la viuda, no vas a pasar por alto los derechos del huérfano. Dice, y no vas a oprimir a ninguno. Entonces es el Eterno que a través de sus leyes y sus mandamientos está implantando su propio carácter en la vida de aquellos que quieren conocer al Eterno a través de la Torá. Verso 22 de Éxodo 22. Este pasaje también está muy interesante. Dice, Kol almaná ve yotam lo taganun. Dice, y a toda viuda y al huérfano no vas a afligir. La palabra taganun viene de renev, que es hacer llorar. No vas a oprimirlos hasta verlos llorar. Dice entonces, a toda la viuda y a todo el que no tiene papás, al huérfano,
no vas a afligirlos, no vas a causarles problemas a ellos. Y para todo esto, pues el Eterno da una advertencia. El verso 23 dice que si algún día tú llegas a afligirles, Él a mí clamará y ciertamente yo oiré su clamor, como cuando los hijos de Israel clamaron por la opresión del faraón sobre ellos. Él dice, si tú les afliges, Él va a clamar a mí y ciertamente yo voy a oír su clamor y mi enojo se va a encender y entonces yo os mataré a cuchillo y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Entonces el Eterno da una advertencia fuerte acerca de esto, de que si tú afliges, el extranjero o la viuda, el huérfano, clama al juez de toda la tierra, y entonces el juez hace juicio. Entonces eso es muy fácil de entender. En el capítulo 23 del mismo libro Shemot, el Eterno sigue hablando como juez y sigue dictando leyes acerca de las cuales su pueblo, la gente, puede acercarse a él. Dice, no admitirás falso rumor, no te acercarás con el malvado para ser testigo falso. Son leyes de testimonio, de juicio, todo eso que tiene que ver con las jurisprudencias. Dice, no seguirás a los que son muchos para el mal, ni responderás en pleito, inclinándote a los que son muchos para hacer el mal. Ni al pobre honrarás en su causa. Que dice, ni al pobre honrarás en su causa. Veíamos en Devarim que dice que el Eterno no levanta o no respeta el rostro de nadie. Entonces él también dice, el pobre, por ser pobre, no va a tener un lugar privilegiado en el juicio, sino que si él cometió una falta, tiene que pagar, tiene que restituir, tiene que arrepentirse de lo malo que hizo y dar, pagar o cumplir la sanción correspondiente, y su estatus económico no tenía ninguna influencia para que en el juicio él saliera inocente. Dice, ni al pobre honrarás en su causa. No podemos decir esa persona hizo mal, pero por su condición de ser una persona humilde, entonces no va a tener el castigo pertinente, dice la Torá, sino que tiene que restituir aquello que hubiera dañado. Verso 6. No pervertirás el derecho del mendigo en su pleito. Verso 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. De palabra de mentira te alejarás. Veamos lo que el texto de la Torá en el idioma hebreo nos dice. Mi devar sheker tirhak, ven aquí betzadik al ta'aruj. Dice, de la palabra falsa, como un falso testimonio o un falso juramento. En el contexto, en la antigüedad, cuando las leyes de la Torá se aplicaban, había leyes muy estrictas, había leyes en las que el castigo era sumamente delicado, y entonces el Eterno daba el consejo como juez y decía de las palabras falsas. Sheker es como el falso testimonio, como levantar una calumnia contra otra persona con el fin de hacerle mal, ¿sí? Midabar sheker tirhak. Dice, de la palabra del falso testimonio te tienes que alejar. Tú no puedes ser testigo falso para acusar a otra persona. Si no tienes evidencia, si no estuviste ahí, si no te consta, tú no puedes dar tu opinión de algo que crees que pasó, de cosas que crees que sucedieron, de algo que en tu mente te dice que puede ser, porque estás cometiendo el concepto de sheker, palabra mala, de falso testimonio, palabra no fundamentada en un correcto conocimiento. Mi davar sheker tirhak. Vete, aléjate, sepárate de eso. Tú no sabes, tú no estuviste ahí, no eres testigo ocular de las cosas, no puedes hablar.
No puedes decir, no puedes señalar. Por más que tu mente te diga que así fue, no tienes, no eres buen testigo para eso. Midavar sheker tirhak. Dice, no hablarás falso testimonio, te alejas de ello. Ven aquí, aquí es el inocente, el que no tiene culpa, el que ha estado viviendo de forma recta. Ven aquí, betzadik. Dice al inocente y al que es justo. Alta aroj. No vas a matar. Al inocente y al justo no vas a matar. Kilo atzdik rasha, dice el Eterno, porque yo no voy a justificar al hombre perverso. Imagínese la escena que se reúnen dos, tres personas para hablar una difamación en contra de otra persona y se ponen de acuerdo para decir que lo vieron decir y que lo vieron hacer y que todo a ellos les consta y se aplica el peso de la Torá, se aplica el peso del mandamiento para castigar a la persona por una infracción, pero la persona es inocente. La persona no cometió todo lo que dijo. El Eterno dice, esos que lo enjuiciaron, esos que hablaron midabar sheker, palabra de engaño, palabra de falsedad, dice, jamás van a ser justificados. Jamás van a recibir la justificación, porque el Eterno lo dice, que Él es el que levanta el peso del pecado y de la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ciertamente que cuando el hombre se arrepiente, y eso lo hemos visto muchas veces, se arrepiente y decide cambiar su vida, el Eterno está dispuesto a perdonarlo porque Él es el juez justo. Lo vimos en Ezequiel capítulo 18, como el hombre que es malo y hace cosas malas, pero un día se arrepiente, cambia, deja de vivir en la práctica de la maldad y ahora el Eterno le dice, las cosas que hizo antes no serán recordadas. ¿Sí? Pero si alguien acusa falsamente a otra persona y la persona recibe el peso del mandamiento como castigo, bueno, dice el Eterno, Kilo atzdik rasha, nunca hallará justificación. ¿Sí? Dice, nunca hallará justificación. Hay un pasaje que podemos citar también. Hay un pasaje que encontramos en el testimonio de Mishlei Beshlomo, como las comparaciones, los proverbios de Salomón que dice, Matzdik rasho, umarshia tzadik. Es como declarar justo al malvado y declarar malvado al justo. Matzdik rasho, umarshia tzadik. Que el justo es bueno, pero es declarado como malo y pecador, o al revés, que el malvado y pecador es declarado justo. Eso va en contra del equilibrio, del nivel especial de la justicia del Eterno. Matzik rosho umarchit tzadik, tuavat Adonai gam arseneichem. Declarar justo al malvado y tratar como malo al justo es algo excretable, es algo perverso delante del Eterno, las dos situaciones. Entonces, el Eterno en su faceta de identidad como el juez justo, el que otorga el trato especial para el bueno y el que da el castigo para el malvado para provocar su arrepentimiento, también le está pidiendo a todos aquellos que estudian la Torá, que quieren conocerlo, que quieren acercarse a él, que aprendan a vivir en ese mismo nivel, en ese mismo estatus de la justicia de él, respetando a la viuda, respetando al huérfano, amando al extranjero y, sobre todo, cuidando de tratar bien al justo, no difamar al justo, sino que provocar que el castigo o la reprensión sea solamente sobre el malvado.
También recordará que en el pasaje de Deuteronomio capítulo 10, ahí se nos enseña que el Eterno dice, Él no respeta el rostro de nadie y tampoco recibe cohecho, tampoco no recibe, ¿cómo sería? Un obsequio para que Él cambie sus juicios, para que Él cambie las decisiones que ha tomado. Entonces también en el verso 8, en Éxodo 23, también se dice que esa conducta debe ser propia de todos aquellos que le conocen. Dice, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Entonces, ¿qué hemos estado viendo con todo esto? Que en el carácter del Eterno, como el juez de toda la tierra, la responsabilidad del Eterno es alinear o aplanar la vida de las personas, ¿sí? Y eso se logra a través de sus juicios, a través de sus ordenanzas y de sus mandamientos. Entonces, Él se describe como el juez que tiene el poder para defender al extranjero, a la viuda, al huérfano, para darles comida, para darles alimento, pero también exigía de su pueblo que ellos desarrollaran el mismo carácter para que puedan imitar a su persona, para que puedan imitar su personalidad. Y les dice a su pueblo, ama al extranjero como a ti mismo. Tenlo como un natural que nació de la tierra, no lo discrimines, no lo trates mal, no lo oprimas, no lo opresiones, no tuerzas sus derechos. Entonces también le dice, ama a la viuda, al huérfano, no tomes la prenda de la viuda porque se viste con ella, no los oprimas, no los hagas sufrir. Dice, porque ustedes también fueron extranjeros mientras estuvieron en Egipto. Y luego también les dice, porque ellos van a clamar, ellos van a levantar su voz a mí y yo los voy a oír. Y va a venir una reprensión sobre el pueblo. El Eterno dice, no aceptes cohecho, no aceptes pagos para que cambies tu manera de pensar. No te inclines con los que son muchos para hacer el mal. No hables difamaciones, no hables cosas que no estuviste ahí, cosas que no te constan, ¿sí? Porque el Eterno da una sentencia clara contra ese tipo de personas y dice, yo no voy a justificar al malvado. Y Proverbios dice, tratar como bueno al malo y tratar como malo al bueno, dice, esto es abominable delante del Eterno, cualquiera que hace alguna de las dos cosas. ¿Cómo podemos nosotros sobornar a Dios? Hay un pasaje muy interesante hablando de todo este concepto de la justicia, de los mandamientos y del juicio del Eterno. Es un pasaje en el profeta Micaj, que aparece en el capítulo 6, desde el verso 6 al verso 8, donde el profeta pregunta, ¿cómo podemos sobornar a Dios? Hemos pecado, hemos hecho cosas malas. ¿Qué podemos darle a Dios para que Él quite nuestras maldades? Es un texto muy interesante, de hecho, vamos a darle lectura porque tenemos que tener consciente bien esas declaraciones. El profeta Micaj, capítulo 6, versos 6. ¿Qué dice el verso 6? Y ya con esto vamos a ir concluyendo el día de hoy. Dice, Vama Akedem Adonai Ikaf le Elohei Marom. Empieza con una pregunta. Vama Akadem Adonai. ¿Con qué me voy a acercar a Adonai? ¿Con qué me voy a acercar a Adonai? Luego dice, Ikaf le Elohei Marom. ¿Y cómo me voy a inclinar para el Dios Altísimo? ¿Con qué me acercaré a Adonai? ¿Con qué me voy a inclinar delante del Dios Altísimo? A Akadmenu Verolot Bagalim
Bnei Shana, dice, yo me voy a presentar con holocaustos de carneros de un año. Como que el profeta está preguntando, ¿cómo vamos a sobornar al Eterno? ¿Cómo le vamos a dar un regalo para que Él nos quite las cosas malas que hemos hecho? Y dice, ¿cómo me acercaré a Él? ¿Cómo me voy a inclinar delante del Dios Altísimo? ¿Cómo me acercaré? ¿Acaso con ofrendas quemadas de golot o de carneros de un año? Luego Él sigue preguntando, Adonai be'alafei elim, va a tomar descanso, va a tomar placer Adonai por miles de carneros, beribot nahaler jmen, por miles o millares de ríos de aceite, por 1000, 10,000 arroyos de aceites. Y luego preguntan, Aeten beoji pishi, beri viti hatab nashi. Dice, ¿acaso entregaré a mi primogénito por mis transgresiones, el fruto del vientre por mi pecado, por los pecados de mi alma? Todas estas son palabras, son expresiones retóricas, son preguntas que el autor nos está haciendo, no para que demos una respuesta, sino lo está haciendo para que entremos en reflexión. Dice, ¿tomará placer Adonai por millares de carneros y por 10,000 ríos de aceite? ¿Daré acaso el primero de mis hijos que nació por mis pecados? ¿El fruto del vientre por los errores de mi alma? No son preguntas que admiten una respuesta, sino son preguntas que nos invitan a la reflexión. El profeta está reflexionando con qué vamos a sobornar al Eterno. ¿Qué le vamos a dar para que la transgresión y la maldad, hatat nafshi, de nuestro ser sea quitado? ¿Podremos conseguir 10,000 carneros? ¿Podemos hacer fluir 10,000 ríos de aceite para que Él se agrade? Y luego viene una pregunta profunda. ¿El primogénito de mis hijos lo daré por mis transgresiones? Todas las respuestas o todas estas preguntas se contestan con un no, porque el Eterno es insobornable, porque Él es el juez justo que nunca va a declarar al malvado bueno, ni va a respetar el rostro de nadie. Todas estas preguntas tienen una sola respuesta: no. Entonces, si usted tenía el plan de ver a su hijo, el más gordito, y decir, este es mi hijo, el más gordito, el mejor hijo que tengo, y lo voy a entregar al Eterno para que Él me bendiga, para que Él perdone mis malas conductas, los errores de mi alma, lo voy a entregar. El Eterno dice, ni siquiera lo pienses, porque las cosas no funcionan así. Porque el Eterno es insobornable como juez. Peri viti hatat nafshi, y daré el fruto del vientre por los errores de mi alma. La respuesta es simple: no se puede. Dice el siguiente verso: Igid leja Adam. Cuando dice Adam, no se refiere a una persona, a un hombre, sino Adam hace referencia a todo el género humano.
Adam no es una persona ahí solita, un hombre, sino diría Ish. Ish es el individual del ser humano masculino, pero aquí la palabra Adam se refiere a todo el género humano. Igid leja Adam. Él ha declarado para ti humanidad. Matov. Igid leja Adam Matov. La palabra Tov en este pasaje, recuerde que estamos leyendo Mikaj, capítulo 6, verso 8. La palabra Tov en el texto de la Torá, como aparece aquí, significa funcional. Atrás de este verso, el profeta hacía muchas preguntas retóricas. La respuesta es no para todas las anteriores. Y dice, ahora te voy a mostrar lo que sí funciona. Igid leja Adam Matov. Ha mostrado para ti, humanidad, lo que realmente funciona. Matov. Uma Adonai doresh mimeja. ¿Y qué Adonai está requiriendo de ti? El Eterno te ha mostrado a ti, humanidad, lo que es funcional y lo que Adonai está buscando que venga desde ti. Uma Adonai doresh mimeja. Ki im aasot mishpat. ¿Se acuerda que teníamos una tabla? Mishpat. El juicio. Dice el profeta, no son los millares de carneros, ni los ríos de aceite, ni entregar a tu primogénito, ni al fruto del vientre, eso no funciona. Dice, pero el Eterno nos ha mostrado lo que sí funciona, lo que es funcional. Dice Matov, lo que es funcional. Y lo que el Eterno demanda de nosotros. Ki im asot mishpat, que tú hagas juicio justo. Ve ahavá chesed, que ames la bondad. ¿Se acuerda que vimos en esos estudios anteriores la palabra chesed? Rahum behanun, Jafim berab chesed beemet. Berab chesed, veíamos que la palabra hazá significa dar la bienvenida, otorgar el perdón, dar una bondad entrañable, abrir las puertas para que la gente pueda pasar. Entonces él dice, ve a Javá Gesed, que ames la bondad. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué está buscando Dios de ti? Que hagas juicio y que ames la bondad. Generalmente los seres humanos nos inclinamos mucho para hacer juicios. Y damos juicios sobre sobre aquel, sobre el otro, en la manera de cómo tiene que vivir, cómo tiene que conducirse. Pero se nos olvida que la balanza del otro lado se llama Gesed, la bondad, porque así el Eterno es con nosotros. El Eterno muestra esta balanza en Ezequiel 18. Dice, si el malo es malo y practica todas las cosas malas, por su pecado, dice, morirá, ¿vivirá acaso este? No, morirá ciertamente. Pero si deja y se vuelve, los pecados que antes hizo no le serán tomados en cuenta. El Eterno tiene Mishpat, el juicio, y en contraposición tiene Gesed, la bondad. Dice, de acuerdo al juicio, el malvado tiene que morir. ¿Vivirá este? No, ciertamente morirá. Pero si recapacita, entra en función Gesed, de Hazá, de otorgar el perdón, de dar la bienvenida. Dice, y lo que hizo antes no le será tomado en cuenta. Entonces el Eterno dice que los que siguen su carácter, dice, Im asot mishpat be ahavat Gesed, que tú hagas juicio, pero que también ames la bondad.
Cierra diciendo, Be'atnia lechet im Eloheja, y que humildemente camines delante de tu Elohim. Y que humildemente camines junto con tu Dios. Entonces, en esta reflexión final podemos subrayar que el Eterno se describe como el juez de toda la tierra. Pero cuando Él hace un juicio, al lado del juicio siempre se manifiesta su bondad maravillosa. Y Él pide que todos los que queremos conocerle, que queremos amarlo, que queremos seguir sus pasos, aprendamos a vivir en rectitud, pero que también aprendamos a vivir en bondad, expresando la bondad del Eterno. Hoy hemos visto demasiado acerca de cómo el Eterno es, acerca de cómo es su carácter. Él defiende a los desprotegidos, Él defiende a los extranjeros, defiende a la viuda, al huérfano, pide no levantar difamaciones, pide no levantar mentiras sobre otra persona. Nos pide amarlos, nos pide reflejar su carácter. Cuando nosotros mismos fallamos, recordar que Él es nuestro juez, arrepentirnos, nos garantiza realmente que nuestros errores, que los errores de nuestra persona sean quitados. Dice el profeta, voy a dar 1000 carneros o 10,000 arroyos de aceite, voy a dar a mi hijo primogénito, voy a dar al fruto del vientre. No, porque el Eterno es un juez que no recibe cohechos. Dice, te voy a mostrar lo que sí es funcional. Que hagas juicio, pero que también ames la bondad. Entonces, nosotros que seguimos el conocimiento del texto de la Torá, tenemos que poco a poco ir abrazando el carácter del Eterno. Y para terminar, vamos a cerrar con la lectura que hicimos al final. Ikid leja Adam, ma'atov, uma Adonai doresh mimeja, ki im arzot mishpat ve'achavat chesed, ve'arzenea lechet im Eloheja. Ha revelado para ti, humanidad, lo que sí funciona, lo que Adonai está buscando en ti, que hagas juicio, pero que también ames la bondad y que andes humilde caminando con tu Dios. Amén de amén.